Tenemos tormenta de ideas en este momento y bueno, tenemos un lujo porque estamos con la doctora Claudia Mónica Campos. Mónica. Hola, Mónica. Buenas tardes. Bien, ella es bióloga, doctora en biología, pertenece a IADISA que cumple 40 años este año en noviembre, aniversario, al grupo de investigaciones de la biodiversidad. Y está en el CONICET Mendoza, es nuestra, aunque no tanto. ¿Dónde naciste, Claudia? Soy cordobesa. Bueno, entonces se le va a notar, no sé para qué le De pregunto. Córdoba capital, sí. Sí, sí. ¿Estudiaste en Córdoba? Sí, estudié en Córdoba, pero apenas me recibí ya vine a trabajar a Mendoza. Así que estoy hace muchos años acá. En la Universidad Nacional. Estudié en la Nacional, sí. Sí, Bien, sí. acá tenemos otro... Usted también estudió en la Nacional, ¿no? Yo al revés, yo estudié en la Nacional de Córdoba. Por eso. Por eso. Los dos en la misma. Pensé que me perdí en la tormenta. En los relámpagos. Hay alerta meteorológica. Pero en Buenos Los dos Aires hay estudiamos en la alerta Nacional Los de dos Córdoba. estudiamos ahí. Sí, señor. Bien, o sea que buena gente la de la Universidad Sí, Nacional de Córdoba, claro la que sí. pública de Córdoba. Claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo después de este viaje que hiciste a Suiza? Has venido a continuar con tu tarea de biodiversidad, de la interacción de los animales y las plantas, pero vos te dedicas más a los bichos. Sí, me dedico más a los animales, pero bueno, pero siempre cuando uno trabaja en ecología, trabaja en interacciones. Entonces, ningún organismo vive suelto en el ambiente y no se relaciona con nada, sino que por el contrario, todos están afectados por el medio y por otros organismos, así que no hay forma de estudiar una cosa aislada. Y bueno, estudiamos los animales y las plantas porque nos interesan en particular muchos aspectos, sobre todo en estas zonas áridas donde las especies tienen que adaptarse para vivir aquí porque son ambientes realmente rigurosos y además con presiones humanas de las actividades nuestras y de la misma... de los mismos cambios ambientales naturales. Entonces, bueno, todo esto hace que realmente sean especies muy lindas para trabajar, muy, muy interesantes. Te enamorás de las especies. Te enamorás de los ambientes, te enamorás de las especies, sí, sí, no terminás nunca de encontrar cosas. Claudia, ¿es inevitable que el progreso civilizatorio, digamos, afecte negativamente a las especies? ¿Es inevitable o se Sí. puede...? Yo creo que es bastante inevitable que de alguna manera afecte. De todas formas, uno ve que afecta diferencialmente, por eso también muchas veces es interesante ver, porque hay perturbaciones, como le llamamos nosotros, que a algunas especies las afectan de una manera que quizás no es tan negativa, mientras que a otras las afecta negativamente. Pero bueno, en eso estamos por eso es tan dinámico, ¿no? Todo el tiempo estamos estudiando, aprendiendo, investigando, pero bueno, hay procesos que indudablemente son muy fuertes. Siempre me sirve el ejemplo de la cucaracha. Pero la cucaracha es una de las especies Sí. que más fortaleza tiene. Sí. Qué sé yo, Que viene de la época de los dinosaurios, me parece que sí. Sí, Claro. súper antigua, sí. No Y está mirá en que peligro la- de extinción. No, para No, nada. para nada, al Para contrario, nada. mirá que hemos inventado cosas para matarla No. y siguen adaptándose a esas cosas. Exactamente. Es fascinante esa Exactamente. capacidad de Sí, sobrevivencia. sí, hay muchas especies. Lo único que así. falta es que escuchemos la carcajada de la cucaracha cuando tratamos de inventar algo nuevo, digamos. Sí, tal cual. Y bueno, y hablando, bueno, como para contar un poquito, estas especies que son tan adaptables o tan plásticas para ocupar ambientes y poder hacerlo exitosamente, bueno, representan muchas veces un problema cuando son llevadas de sus lugares de origen a otros ambientes, ¿no? Es lo que nosotros llamamos especies exóticas. Claro. Entonces introducimos especies en espacios donde no son su distribución natural. Entonces ahí provocamos realmente modificaciones fuertes en los ecosistemas. Una No pregunta, sí, perdón. A lo mejor ridícula, les pido disculpas, pero la cucaracha en el hábitat natural No, es de como- Mendoza no existiría, digamos. No, es exótica. Sí, bueno, la cucaracha ya es cosmopolita. Hay muchas especies que ya, Y digamos, vamos a saber. Ecuménica.
Vaya a saber cuándo ha entrado. Ya es un animal como, bueno, como a veces la misma rata, ¿no? La rata doméstica europea, que bueno, que ya ocupan, realmente el hombre las ha transportado desde vaya a saber qué tiempos a todos los lugares, ¿no? Y está inspirado a algunos compositores. Bueno, no pasa lo mismo con las hormigas, porque las hormigas también, bueno, sí pasa lo mismo, porque las hormigas se van adaptando y son diversas. Hay muchísimas especies, incluso nosotros hemos exportado la hormiga argentina, que es súper dañina en ecosistemas donde les hace ¿Es la colorada o la negra? No, yo creo que es una hormiga, una de las cosechadoras de hojas, y que es una hormiga que produce unos daños muy fuertes a las cosechas. No sé en este momento la cifra, pero son millones de dólares, por ejemplo, en Estados Unidos que pierden por esta hormiga, que es la hormiga argentina. Bueno, estamos caídos del mundo. Les hemos mandado... Al contrario, algún daño teníamos que hacer. Unos daños. Vinieron jorobando la vida. No, yo hablo desde el punto de vista, lo mío es la alergia dentro de la medicina. Bien. Entonces me tocó leer alguna vez sobre eso y me puse muy contento, digamos, no porque hayamos producido, pero es la primera vez que podemos hacerle algo a la tribu del norte. Claro. Claro, desembarcó, creo, en el Golfo de México, esta hormiga, que es la Solenopsis invicta, y tuvo la capacidad de deambular o transitar por debajo de las autopistas, porque necesita un calor especial, usted me lo podrá confirmar, y ha llegado hasta zonas del norte de Estados Unidos. Y es devoradora de cosechadoras de hojas. Quiero aclarar que los y las investigadores son especialistas en determinados bichos. Ella no es especialista en hormigas. Tenemos otra especialidad. Silvia tiene esa especialidad. Hay un grupo que trabaja muy bien en hormigas en el IADISA. ¿Y cuál es tu especialidad en bichos? ¿En qué bichos trabajo? Trabajo en mamíferos, particularmente, sí. Y trabajo específicamente en la interacción de dispersión de semillas por animales. A ver, explica cómo hacen los mamíferos para llevar una semilla de un lado a otro. Claro, bueno, ¿cómo se puede? Dicen los mamíferos. Puede haber muchas formas de hacerlo. Lo pueden llevar desde pegada en los pelos, en las plumas o en alguna parte de su cuerpo. Sería una forma externa de dispersión, pero también, y es el caso particular que yo trabajo, son los animales que dispersan por lo que se llama endozoocoria. Endo, porque comen el fruto y luego defecan la semilla en distintos lugares. O sea, transportan. Legalmente no diría, elegantemente, endozoocoria. Endozoocoria. Y lo otro es la bosta. Claro, a mí me pasa, los otros días dejé el auto estacionado en una plaza y me pasó la endozoocoria, que yo pensé que era un pterodáctilo, digamos. Y viste semillas y viste todo. Vi todas esas cosas. Bueno, así los animales dispersan. Y bueno, y es muy interesante y es algo que particularmente acá trabajamos con el algarrobo, porque justamente tiene un fruto que es muy apetecible para los animales, la vaina del algarrobo, el algarrobo dulce. Entonces justamente la planta es capaz, ha producido esos frutos atractivos para que los animales consuman el fruto, defequen la semilla sobrevive bastante bien o altos porcentajes de ellas sobreviven el pasaje por el tracto digestivo. Entonces luego salen viables y germinan y bueno, y han tenido el beneficio de que los animales las transportaron a distintos lugares. ¿Qué animales básicamente transportan este tipo de semillas de algarrobo? Bueno, nosotros trabajamos, la transportan de esta manera que yo te digo, animales desde el tamaño de una mara, que es la liebre criolla, también exóticos como la liebre europea, incluso el ganado la transporta. Nosotros vemos mucho en los excrementos de vaca, de caballo, de burro, y también otros nativos como por ejemplo el guanaco transportan las semillas estas. ¿Y esto en realidad sirve para mantener la planta con vida? Sí, esto es sumamente importante porque permite también mantener la diversidad genética de las poblaciones de plantas.
el hecho de que el animal la traslade a distintas distancias mantiene esa riqueza, esa biodiversidad genética. A eso me iba a referir con el tema de la biodiversidad. Qué importante que es una planta para un animal y viceversa. Exactamente. Es toda esta dinámica lo que a nosotros nos interesa, porque en este momento, por ejemplo, tenemos un proyecto de bosques nativos. Entonces es muy importante que no solo se conserve el bosque como pensándolo como árbol solamente, claro, sino pensando en todas las especies asociadas al bosque y especies con las cuales mantienen estas interacciones tan importantes, los polinizadores, los dispersores. ¿La ley de bosque que contempla alguna de estas cosas? Y la ley de bosques está en este momento subvencionando proyectos tanto de manejo sustentable de los bosques como proyectos de conservación. ¿Y de recuperación? Y proyectos de conservación, bueno, justamente es uno de los que tenemos nosotros porque se desarrollan en áreas protegidas. Entonces, en esas áreas uno no puede hacer uso del bosque, pero sí puede ver formas de conservación del bosque. O sea, Telteca es un área protegida. Claro. Y bueno, y en el caso particular de este proyecto que tenemos nosotros es en el Parque Provincial Ixchigualasto, en San Juan. Que es también un área protegida con unos bosques de algarrobo, de chica, de especies bien particulares e importantes. Y no son pocas las áreas protegidas en realidad. ¿No? A lo mejor para ustedes que trabajan en ecología... Nosotros te vamos a decir que es poco. Sí, siempre dicen poco, pero me refiero al número. Yo como obviamente un ignorante digo que son varias en casi todos los departamentos. Pero los bosques en este momento a nivel país están sufriendo una presión sumamente fuerte. Y a pesar de que están los controles y la ley de bosques y todo lo demás, la explotación es muy, muy fuerte. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los factores que más deterioran los bosques? Y bueno, en este momento es el avance de la frontera agropecuaria. En los lugares donde puede llegar la soja, en esos lugares los bosques están totalmente vulnerables. O sea, tienen ya como el certificado de función. Totalmente. ¿Y para qué sirve la ley de bosques entonces? Y en teoría regula todo esto, pero como sabemos, hay muchos intereses y muy fuertes. Si ustedes leen los problemas que están teniendo en Córdoba, nomás con los bosques, realmente presiones de los grupos de interés, y es un problema muy, muy serio realmente, porque el dueño de un campo por ahí dice, yo no quiero proteger el bosque, yo lo que quiero es que este campo produzca y a corto plazo y bueno. Y mucho, y que me dé mucha plata. Y además el tema de la frontera agrícola está el tema de los agrotóxicos, que por supuesto tratan de que produzca más, entonces fumigan con agrotóxicos y provocan la muerte de personas, claro. De fetos, por ejemplo. La iglesia no sale a decir eso, me parece, no salió a defenderlo. No son pro bosque, son pro vida, pero son pro vida, pero ma non troppo. Quería preguntar, leí los otros días, no sé si estoy equivocado, pero yo no soy periodista, que la Argentina es líder en la exportación de biocombustibles en este momento en el mundo, y quería preguntarle si estas semillas, o había leído que estas semillas que crecen en nuestro clima desértico o semidesértico como el algarrobo, es pasible de que sea transformada en un biocombustible. En un principio, que yo sepa, no he leído nada de que sea utilizable para eso. No he leído nada, no sé si alguien está estudiando esa posibilidad, no. Ahora, y el tema de los biocombustibles, como todo, ¿no? Tiene su costo y su beneficio. O sea, es muy lindo pensar en dejar de usar el petróleo o en energías alternativas y demás, pero el costo ecológico que tiene de tener que arrasar superficies para plantar justamente especies que puedan ser utilizadas como biocombustibles es también un costo muy alto. Y necesita de mucha tierra también. Y sí, y son especies particulares, ¿no? Y pasará lo mismo que con la soja, el problema del monocultivo y de todo lo que acarrea esto. O sea que el tema de la biodiversidad es fundamental. Hablando de que hace falta mucho territorio, que hace falta plantaciones grandes, en tu experiencia en Suiza, ¿cómo se ve cómo es el tema o esta problemática? ¿Hay este tipo de problemas?
Sí, bueno, Suiza es tan pequeña, Suiza es del tamaño de Mendoza más o menos, o creo que un poco más pequeña, y es un solo país, ¿no? Entonces es como que las dimensiones de los problemas uno los ve muy, muy extraños, cuesta Sí. para nosotros ubicarnos, pero básicamente yo creo que los países europeos ya han hecho una explotación muy fuerte de todos sus recursos, de la historia humana que se inició ahí hasta el día de hoy. Yo creo que queda muy poco de lo que uno puede decir es natural, si es que queda algo. Los bosques que ellos tienen son bosques todos plantados. No hay cosas Ornamentales. Sí, está bien ellos, pero bueno, está bien, ellos son plantados, pero por lo menos, por ejemplo, tienen, si uno es dueño de un campo y destina una parte de ese campo a proteger el bosque o las especies silvestres que lo rodean, tiene descuentos en sus impuestos, por ejemplo, porque ellos saben la importancia de tener ese refugio para los polinizadores silvestres, los dispersores de semillas, para mantener ahí la biodiversidad, aunque sean espacios pequeñitos, pero bueno, algo se mantiene. Hay incentivo al revés que aquí, así, mientras aquí la voracidad por vender, por exportar soja, puede arrasar inclusive con una ley vigente. Sí, totalmente. Allí es al revés, digamos, están incentivando la protección del ambiente. Claudia tiene una actividad que es muy importante porque también es la docencia para ella ha sido fundamental. Acá en Mendoza hay, o no sé si decir hubo, o funcionó un sendero que se llamaba el Garabato. ¿Y cuál era el sentido que tenía? ¿Qué es un sendero? Un sendero es un sendero de interpretación ambiental. Bueno, ahí ese sendero... En el parque, justo al lado del Liceo Agrícola. Ahí lo habíamos organizado y es un sendero donde iban las escuelas de visita y la idea era poner a los chicos en contacto con las especies nativas del ambiente aquí nomás, que nos rodea, ¿no? Porque, bueno, sabemos que nosotros vivimos en estos oasis de Mendoza que realmente representan muy poco de lo que es la verdadera naturaleza de Mendoza. Nuestras plantas son plantas todas, bueno, ornamentales que hemos puesto, hemos acondicionado este ambiente, pero cuando uno sale de este oasis recién se encuentra con la jarilla, con el algarrobo, con el chañar, bueno, entonces la idea era que los niños conozcan esas especies que son las reales de esta naturaleza, ¿no? ¿Hablas en tiempo pasado? Sí, porque en este momento no está funcionando por algunos inconvenientes el sendero, y que bueno, y ha sido algo que le gustó mucho a la gente, realmente como solo tenían que llevar los chicos al parque, para las escuelas era muy simple, era como que al lado lo teníamos. Era una clase de botánica y también lo bestia. Animales. ¿Se puede reactivar? También sobre animales. ¿Es reactivable? Quizás si logramos solucionar algunas cuestiones técnicas y administrativas, es probable que sí. A mí me gustaba mucho el tema de cómo manejaban lo de la lluvia, cómo se cuidaba la tierra o se podía conservar el agua a partir de la lluvia. Además se enseñaba lo que no hacemos. La idea también era que los niños desde ese lugar tenían un panorama muy interesante porque podían ver el Cerro de la Gloria, la ciudad de Mendoza y el piedemonte bastante natural. Entonces tenían ese contraste de lo que es la naturaleza mendocina y la importancia de la vegetación nativa como amortiguadora de los aluviones, y por otro lado el mal uso que estamos haciendo de la tierra, expandiéndonos hacia el piedemonte y justamente quitando esa vegetación que protege a la ciudad de los aluviones, y le estamos dando vía libre para que el agua circule y arrase con todo. Y por otro lado el Cerro de la Gloria con toda su vegetación totalmente diferente, porque son pinos y plantas que necesitan riego. Los chicos desde ahí veían los canales de riego, entonces decíamos, bueno, miren, esta vegetación del resto del piedemonte es la vegetación nativa, adaptada a vivir en estas condiciones. Y bueno, nosotros estamos reemplazando todo por una vegetación que necesita agua, que necesita energía, que tenemos que nosotros subvencionar. Y encima quitando la nativa, que estamos poniendo en riesgo aluvional
a la ciudad. O sea, hacemos unas cosas que no son muy lógicas, ¿no? Pero la idea era que los niños por lo menos tuvieran, no sé, un conocimiento de eso como para poder ser capaces de tomar decisiones y de participar entendiendo esta problemática, porque muchas veces uno no lo ve. Se llama Claudia Campos, es doctora en biología, pertenece al grupo de investigaciones de la biodiversidad, esto es el IADISA, que se llama Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas. De lo que hemos estado hablando, cumple 40 años el IADISA. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a visitarnos, ha sido súper interesante y ojalá que el Sendero El Garabato, para colmo se llama El Garabato, bonito, precioso, pueda volver a funcionar. Ojalá. Porque las maestras y los maestros lo piden. Lo piden, exactamente. Sí, nos avisan bueno, si perfecto. vuelve a funcionar para dar la buena noticia. Claro que sí, les avisamos. Muy linda tormenta. Sí.